Bienvenidos a este espacio, donde las sombras cobran vida y lo inexplicable se convierte en relato. Déjanos en los comentarios desde donde nos estás escuchando. Sin más que decir, empecemos. Me llamo Matías. Nací en Tamazula, un pueblo enclavado en las sierras de Durango. Mi abuelo fue cazador toda su vida, y mi padre también. Yo crecí con un rifle al hombro desde que tuve fuerza para sostenerlo. En nuestra familia, la cacería no era un deporte, era parte de la vida. Carne para el sustento, respeto por la montaña y un sentido del deber con nuestras tierras. La historia que voy a contar no me ocurrió a mí directamente, sino a mi tío Alfonso, hermano mayor de mi padre. Él fue una especie de leyenda en la región por su puntería y por su manera de moverse entre los riscos y pinos como si la sierra le perteneciera. Pero todo cambió una noche de 1982, cuando fue parte de una cacería que hasta hoy nadie se atreve a repetir. Ese año, los venados parecían haber desaparecido. Los rastros eran pocos, y cada vez que los seguían, las huellas se desvanecían en lugares donde no había salida lógica. Los perros se negaban a avanzar en ciertas zonas, y el silencio en la montaña era distinto. Pesado. Mi tío decía que el monte estaba callado con intención, como si esperara algo. Una mañana, mientras acampaban cerca del arroyo El Tule, Alfonso y su compañero Mateo vieron pasar un venado de gran cornamenta, justo entre la neblina. Era una bestia impresionante, con un brillo extraño en el pelaje, como si estuviera mojado. Ambos lo vieron, pero solo mi tío levantó el rifle. Apuntó, disparó, y el animal cayó sin hacer ruido. Pero cuando se acercaron al cuerpo, no encontraron sangre. El venado estaba ahí, sí, pero sus ojos seguían abiertos. Alfonso lo tocó con la punta de la escopeta y el cuerpo se movió como si aún estuviera vivo. Mateo dijo que no se acercaría más, que algo no estaba bien. Alfonso, por orgullo o por testarudez, decidió quedarse con la pieza. Lo que sigue nos lo contó muchos años después, ya retirado de la cacería. Y aunque lo dijo con voz firme, se notaba en sus ojos que desearía nunca haber apretado aquel gatillo. Después de subir el cuerpo del venado al burro, comenzaron el descenso. El camino hacia el pueblo les tomaría al menos un día completo. Desde el principio, el burro se mostró inquieto. No dejaba de girar la cabeza como si alguien lo siguiera. Mateo le insistió a Alfonso que dejaran la pieza ahí mismo, pero él se negó. Era el único venado que habían visto en semanas, y representaba carne y respeto. Al caer la tarde, armaron campamento cerca de una cañada. El aire estaba quieto, sin insectos, sin viento. Solo los encerros de sus bestias y el crujido ocasional de las ramas. Mateo, según lo que luego contó, no pudo dormir. Decía que escuchaba pasos alrededor del campamento, pero nunca veía nada. Alfonso, por su parte, se despertó a medianoche con un ardor en la pierna. Cuando revisó con la linterna, tenía marcas en forma de garras, como si algo le hubiera arañado la piel sin romperla. Eran 5 líneas delgadas, paralelas, que le recorrían el muslo. No sangraban, pero ardían como si estuvieran recién hechas. No le contó nada a Mateo. Solo se levantó, caminó hasta el burro, y revisó el cuerpo del venado. Seguía sin mostrar señales de herida. Pero algo más había cambiado, el cuerpo ya no pesaba igual. Estaba más liviano, casi como si hubiera perdido densidad. Alfonso lo bajó y lo revisó a fondo. No tenía orificio de bala. Ni siquiera una contusión. Como si nunca lo hubieran herido. Solo sus ojos permanecían abiertos, vidriosos, pero no secos. Y en la lengua, entreabierta, había tierra. Mateo despertó sobresaltado al oír los pasos de Alfonso alrededor del campamento. Cuando lo encontró, estaba hablando solo, parado frente al cuerpo del animal. Decía frases entrecortadas, como si repitiera algo que había oído. Al amanecer, decidieron cargar de nuevo el venado y continuar el camino. Pero al llegar al borde del primer barranco, el burro se negó a seguir. Se encabritó, tiró la carga, y salió corriendo hacia el monte. Cuando corrieron a ver dónde cayó la pieza, lo único que encontraron fue el lienzo ensangrentado.
El venado había desaparecido. Después de ese viaje, mi tío nunca volvió a cazar. Al principio decía que estaba cansado, que ya había vivido lo suficiente entre árboles y riscos. Pero con el tiempo, empezaron los cambios. Se volvió retraído, casi ermitaño. Empezó a tener sueños que lo hacían despertar empapado en sudor. Hablaba dormido en un idioma que nadie reconocía. Mi abuela decía que no era español, pero tampoco rarámuri. Una noche, lo encontramos dormido en el gallinero, rodeado de animales muertos. Dijo que había oído el ruido del venado, que lo seguía llamando, que su cornamenta raspaba las paredes de la casa. Intentamos llevarlo al médico del pueblo, pero no lo dejaba entrar. Decía que lo miraban con otros ojos, que sabían lo que había hecho. Pasaron los años, y el cuerpo de mi tío comenzó a llenarse de marcas. Las mismas 5 líneas paralelas que había visto aquella vez en la montaña, aparecían en distintos lugares. Primero en los brazos, luego en el pecho, y finalmente en la espalda, cruzando su columna. Nunca sangraban, pero dolían. Él decía que eran advertencias. Poco antes de morir, me pidió que lo llevara una última vez a la sierra. No dijo por qué. Solo me dio una dirección, un claro cerca del arroyo El Tule. Fuimos en silencio. Al llegar, se bajó del caballo, caminó hasta una roca y se quedó mirando fijamente. Dijo que ahí lo había visto por última vez. Que el venado no era un animal, sino una advertencia. Que había seres que no eran para cazar. Que la sierra tenía dueños más antiguos que nosotros. Murió a los 3 días de ese viaje. Desde entonces, nadie en la familia volvió a cazar en esa zona. Los perros aún evitan ese sendero. Y algunos pastores dicen que han visto una figura parecida a un venado, inmóvil entre la neblina, con los ojos abiertos, mirando hacia el camino. Mi padre siempre dijo que en la sierra hay cosas que no deben tocarse. Y ahora lo entiendo. No todo lo que se mueve es presa. A veces, el cazador es el que es llamado. Me llamo Isidro, y crecí entre cañales y monte húmedo, en un ejido cercano a Catemaco. Cuando era niño, escuchaba historias de los brujos del lugar, de los pactos que hacían con cosas que vivían en lo profundo del monte. Mis abuelos decían que uno no debía entrar al venadillo solo, que allí no solo había animales, sino otros seres que no toleraban la falta de respeto. Durante años tomé esas palabras como parte del folclore. Hasta que me tocó comprobarlo. En 1976, yo tenía 23 años. Recién me había casado y trabajaba como jornalero en un rancho. Era fuerte, bueno con el machete, y algo conocido por mi puntería con la escopeta. Una mañana, el compadre Ríos, dueño de tierras extensas y ganado, vino a buscarme. Dijo que una bestia estaba matando sus becerros. No era un jaguar ni un puma, lo sabíamos porque las heridas no eran normales. Las vacas aparecían desgarradas, sin órganos, pero sin huellas alrededor. Ríos me ofreció un buen dinero por investigar qué era y, si era posible, matarlo. Me dio permiso de entrar a su rancho y recorrer el venadillo, una franja de selva cerrada que casi nadie pisaba. Algunos decían que ahí no cazaban ni los animales, que estaba envenenado por una presencia vieja. Yo no creía en esas cosas. Me preparé, tomé mi escopeta calibre 16, y al amanecer siguiente salí con mi primo Leonel, que también sabía rastrear. Caminamos durante horas entre lianas y humedad, el aire espeso de la selva llenándolo todo. El silencio era inusual. No había monos, ni pájaros, ni siquiera zancudos. Eso ya nos inquietó. Seguimos un rastro extraño, una especie de surco como si algo grande se arrastrara por el lodo, pero sin dejar marcas de patas. Lo seguimos hasta llegar a un claro que nunca habíamos visto, a pesar de conocer el monte. Allí encontramos lo primero. Era un venado. Pero no uno normal. Tenía un cuerpo delgado como si llevara días muerto, pero sin olor. Estaba parado, inmóvil. Al acercarnos, se desplomó como si algo lo hubiera soltado. No tenía ojos. Y en el pecho, en lugar de heridas, había un dibujo marcado con quemaduras, una espiral rodeada de triángulos. Leonel dijo que eso era trabajo de brujos.
que había visto algo parecido en una ceremonia de limpieza. Yo no quise escucharlo. Lo cargamos entre los dos, pensando llevarlo como prueba. Pero no pasaron ni 100 metros cuando oímos un ruido detrás de nosotros. Un crujido largo, como si el monte exhalara. Y luego, voces. No gritos ni palabras reconocibles, sino un murmullo constante, como si muchas personas hablasen muy lejos, todas al mismo tiempo. Dejamos caer el cuerpo y apuntamos la escopeta en círculo. Pero no vimos nada. Solo la selva, inmóvil. Decidimos dejar el venado y regresar. Fue entonces cuando escuchamos a alguien llamar a Leonel por su nombre. No era mi voz. Tampoco la de Ríos ni de nadie que conociéramos. Era más suave, femenina, pero como si viniera de dentro de la tierra. Leonel palideció. Me miró con ojos abiertos y dijo que corriéramos. Y eso hicimos. Sin voltear, sin pensar. Solo corrimos. La selva se cerraba detrás de nosotros, como si se moviera. Cada rama parecía enredarse más, cada paso más pesado. Llegamos a la orilla del rancho justo al caer la tarde. No dijimos nada a Ríos. Solo que no habíamos visto nada y que necesitábamos descansar. Esa noche, Leonel se quedó en mi casa. Estaba callado, con la mirada fija en el suelo. Su ropa olía a humedad rancia, como si algo se le hubiera pegado encima. Intenté bromear, quitarle tensión, pero no respondió. Al día siguiente, amaneció con marcas en el pecho. No eran arañazos, ni picaduras. Eran dibujos. El mismo símbolo que vimos en el venado, una espiral rodeada por triángulos, hecho con piel quemada. Se lo mostré a mi suegra, una mujer sabia en hierbas y en cosas del monte. Al ver la marca, se persignó sin decir nada. Me dijo que no lo dejara dormir solo, que no permitiera que comiera carne y que no lo llevara de nuevo al monte. Según ella, ese símbolo no era un castigo. ¿Era una llamada? Esa noche no dormimos. El calor era denso y los perros no dejaban de llorar. Leonel temblaba, sudaba sin fiebre y murmuraba frases que no entendía. A las 3 de la madrugada, se levantó de golpe, salió al patio y comenzó a caminar hacia la milpa. Lo seguí. En medio del terreno, se detuvo y empezó a escarbar la tierra con las manos, como buscando algo. Le grité que parara, pero no respondió. Cuando me acerqué, vi que lo que sacaba no era tierra. Era ceniza. El suelo entero, en un área de 3 metros, estaba cubierto por una capa de ceniza seca, como si ahí hubieran quemado algo enorme. Al día siguiente, decidí ir a ver a don Juan, un curandero que vivía río arriba. Le conté todo. Escuchó en silencio, sin interrumpirme. Al final, me dijo que había entrado a un lugar que no se debía pisar. Que esas marcas eran signos de acuerdo, pero que no habíamos sido nosotros los que lo hicieron. Que alguien más había pedido algo allí y lo había pagado con sangre de animales. Nosotros solo lo despertamos. Me recomendó hacer una limpieza, enterrar una cruz de ocote en el claro donde encontramos el venado, y no regresar jamás. Me dio una vela negra, un gallo y un tabaco para quemar allá. Pero no quería ir solo. 2 días después, regresé con don Juan, Leonel y un peón del rancho. Llevamos machetes, agua bendita y la vela que el curandero preparó con grasa de chivo. Entramos al venadillo al amanecer, cuando la bruma todavía cubría los caminos. Nos tomó casi 5 horas llegar al claro. Y cuando llegamos, nada estaba como lo recordábamos. El venado ya no estaba. En su lugar, había un círculo de tierra negra, quemada. Dentro del círculo, unas velas pequeñas derretidas, colocadas como si alguien las hubiera encendido hace poco. No olía a putrefacción ni a fuego. Olía a humedad cerrada, como un sótano antiguo. Don Juan se arrodilló, comenzó a rezar en voz baja y enterró la cruz de ocote justo al centro del círculo. Encendió la vela, dejó caer el tabaco y partió el cuello del gallo con una rapidez que me heló. El viento se detuvo. Todo el monte quedó en un silencio absoluto. Ni siquiera nuestras respiraciones se oían. Luego, el aire cambió. Como si alguien o algo nos mirara desde todos los puntos del bosque. Sentí que las ramas se inclinaban hacia nosotros, como si se acercaran. No eran animales. Era la selva misma.
Viva. Don Juan dijo que nos fuéramos. Que lo demás ya no estaba en nuestras manos. Caminamos en fila hasta salir del venadillo. Nadie habló hasta llegar a la vereda. Desde entonces, nunca más pusimos pie ahí. Leonel mejoró con los días. Las marcas se fueron borrando lentamente. Pero nunca volvió a ser el mismo. A veces lo encontraba en el patio, mirando al monte por horas, como si esperara algo. Yo dejé de cazar. No por miedo, sino por respeto. Aprendí que no todo lo que se mueve es presa. Y que hay lugares que son habitados por cosas más antiguas que el hombre. Cuento esto para que otros lo piensen 2 veces antes de entrar sin permiso en tierras donde los vivos no son los únicos que vigilan. Me llamo Ramiro, y nací en los Altos de Jalisco, en una comunidad pequeña al borde de la sierra entre Tapalpa y Chiquilistlán. No éramos muchos, y la mayoría vivía del campo o de la casa. Cuando era joven, acompañaba a mi padre a cazar venados, jabalíes o lo que el monte nos ofreciera, siempre con respeto, como él decía. Las montañas que rodeaban nuestra región eran extensas, boscosas, y en algunos puntos tan cerradas que ni el sol entraba bien. Había zonas a las que nadie del pueblo iba, no porque estuvieran prohibidas oficialmente, sino porque el tiempo y la costumbre habían marcado sus límites con historias, señales o advertencias no dichas en voz alta. En 1984, cuando yo tenía 20 años, llegó al pueblo un hombre extraño. Se hacía llamar Damián, aunque no sé si era su nombre verdadero. Venía con equipo de cacería caro, botas limpias, acento del norte y una camioneta que levantó miradas entre todos. Dijo que buscaba venados grandes y que le habían hablado bien de las montañas de nuestra región. Nadie se ofreció a guiarlo. Aquí la gente no es muy dada a meter forasteros al monte. Pero mi padre, por necesidad o por testarudez, aceptó llevarlo. Me pidió que lo acompañara. Damián pagaba bien. Nos dio adelanto en efectivo, más que lo que ganábamos en un mes de faena. Insistió en cazar en la zona de los silencios, una parte del cerro donde ya nadie entraba desde hacía décadas. Mi padre le dijo que allá no había caza, que el terreno era malo, pero Damián no aceptó excusas. Decía que lo suyo no era deporte, que cazaba por conexión. Eso me sonó raro. Nunca conocí a un cazador que hablara así. La mañana del viaje, partimos los 3 con mochilas, rifles y provisiones para 2 noches. Subimos por la vereda vieja, cruzamos el río seco, y al llegar al punto donde todos daban vuelta, seguimos derecho. Mi padre iba callado, yo también. Damián hablaba solo, murmurando cosas que no entendíamos del todo. A ratos decía que el aire aquí sí respondía, o que los árboles parecían atentos. Cuando llegamos al corazón de los silencios, armamos campamento junto a una cañada. El lugar era más sombrío de lo que recordaba. Años atrás, cuando era niño, había entrado hasta allí con un tío para cortar leña, pero regresamos antes del anochecer porque los caballos se alteraron. Esa tarde, Damián sacó de su mochila unos pequeños cuernos de venado y los clavó en círculo sobre la tierra. Dijo que eso atraería a la presa. Mi padre lo miró, pero no dijo nada. A la medianoche, mientras dormíamos, escuchamos algo moviéndose entre los árboles. No eran pasos normales. No eran de animal. Eran lentos, repetitivos, como si alguien caminara descalzo sobre ramas secas. Mi padre se levantó con el rifle. Yo me asomé por la lona y vi que Damián ya estaba afuera, de pie, sin arma, mirando hacia el monte. Cuando nos vio, sonrió. Dijo que estaba empezando. Al día siguiente, partimos hacia una quebrada profunda donde supuestamente Damián había detectado actividad de venados grandes. Llegamos pasado el mediodía. Lo que encontramos no fue un claro ni una vereda de caza. Era una especie de anfiteatro natural, una hondonada rodeada por piedras dispuestas en círculo, muchas con grabados. No eran modernos. Eran símbolos antiguos, algunos similares a los que aparecen en las piedras de obsidiana de los museos, pero deformados, alargados, como si alguien hubiera querido ocultar o mezclar significados. Damián pareció saber exactamente dónde estaba.
Caminó directo hacia una piedra más grande, la tocó, y se arrodilló frente a ella. Comenzó a murmurar. Mi padre lo miró con recelo. Le preguntó si era parte de alguna iglesia, o si eso era una ceremonia. Él dijo que no. Que lo que hacía era anterior a cualquier religión. Que esa montaña no era de nadie porque había sido de todos. Y que solo los cazadores verdaderos podían escuchar lo que ahí dentro hablaba. Fue entonces cuando sentimos el primer temblor. No fue grande, ni causó daños, pero el suelo vibró bajo nuestros pies. Mi padre me miró. Algo andaba mal. Damián parecía eufórico. Dijo que era señal de aceptación, que la tierra lo había recibido. Le pedimos que nos fuéramos. Él se negó. Dijo que lo seguiría solo si queríamos, que no nos necesitaba. Pero mi padre no iba a dejarlo solo. No porque le tuviera cariño, sino porque entendía que algo más grande estaba en juego. Él conocía el monte mejor que nadie. Esa noche, el aire cambió. No era viento. Era como si el oxígeno se hiciera más denso. Las hojas de los árboles no se movían, pero el bosque crujía, como si respirara. Vimos sombras. No animales. Formas humanas. Al principio pensé que eran alucinaciones. Pero mi padre también las vio. Caminaban entre los árboles, sin sonido, como si flotaran. Algunas nos observaban desde la distancia. Damián las miraba y asentía. Decía que ya estaban aquí. Quise irme. Mi padre también. Pero no encontrábamos el camino de regreso. Las veredas se cerraban o no llevaban a ningún lado. Al tercer intento, entendimos que no saldríamos sin hacer lo que Damián había empezado. Al amanecer, él se levantó con decisión. Nos pidió que lo siguiéramos. Caminamos sin hablar, durante horas, hasta llegar a una cueva baja al pie de un risco. Al entrar, sentimos el cambio inmediato. La oscuridad era total. Solo con lámparas podíamos avanzar. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, un aroma metálico, como óxido o sangre seca. La cueva era profunda. Al fondo, encontramos lo imposible. Un altar de piedra cubierto con huesos. No animales. Humanos. Cráneos pequeños, mandíbulas, fragmentos de columna. Damián se arrodilló, colocó sobre el altar un cuerno nuevo, limpio, y luego, sin avisar, se cortó la palma y dejó caer sangre. Entonces lo oímos, un susurro que no venía de él ni de nosotros. Algo hablaba dentro de la cueva. Palabras que no entendíamos, pero que se sentían como órdenes. Mi padre alzó el rifle. Le apuntó a Damián. Le gritó que parara. Pero Damián solo sonrió. Dijo que ya no tenía sentido detener nada. Que lo que habíamos despertado necesitaba una ofrenda. Y que ahora que habíamos estado ahí, no podíamos irnos sin pagar. Lo que pasó después aún lo recuerdo con claridad insoportable. La cueva entera vibró como si el monte retumbara desde dentro. Las lámparas parpadearon y una corriente de aire nos empujó hacia las paredes. Mi padre disparó. La bala impactó en el hombro de Damián, quien cayó, pero no sangró como uno esperaría. Su herida parecía seca, como si no hubiera carne viva bajo la piel. Entonces lo entendí, no era solo un hombre. O ya no lo era. Nos lanzamos fuera de la cueva. Corrimos como locos, sin dirección, sin pensar. El bosque se cerraba a cada paso. Sentíamos que algo nos perseguía. No lo veíamos, pero su presencia era clara. En un momento, mi padre tropezó. Me pidió que corriera. Pero no lo hice. Lo ayudé a levantarse, y fue esa decisión la que, creo, nos salvó. Cuando al fin salimos del cerro, no sabíamos dónde estábamos. Tardamos más de un día en encontrar el camino de regreso. Llegamos al pueblo al anochecer. Mi madre no podía creer que aún estuviéramos vivos. Nadie nos preguntó nada. Pero supieron que no debían hacerlo. Damián nunca regresó. Nadie lo buscó. Su camioneta apareció semanas después, abandonada en un barranco. Dentro, había papeles,
mapas y dibujos de símbolos. Mi padre los quemó todos. Nunca quiso hablar del tema otra vez. Desde entonces, nadie ha vuelto a los silencios. Y quienes lo intentan, no duran mucho en la vereda. Algo los hace regresar. Y cuando no lo hacen, sus nombres se pierden con el monte. Yo dejé de cazar. No porque me falte puntería o ánimo, sino porque aprendí que hay presas que no se ven, y que cuando uno las encuentra, ya no está claro quién es el cazador y quién el cazado. Esa montaña no guarda secretos. Los muestra. Pero exige que pagues por verlos. Me llamo Aurelio, y he vivido toda mi vida en un pequeño pueblo al pie de la Sierra Norte de Puebla, rodeado de niebla, árboles centenarios y barrancas profundas que a veces no aparecen ni en los mapas. Mi padre fue cazador, y el suyo también. Nunca fuimos ricos ni vivimos de lujos, pero la tierra nos dio lo necesario. De joven, me internaba por semanas en el monte con mi escopeta al hombro, una mochila con tortillas, sal y chile, y una lámpara de mano. En aquel entonces, no temía a nada que no pudiera cargar colmillos. En 1991, cuando tenía ya casi 40 años, ocurrió algo que hasta hoy no puedo explicarme. Me costó años reunir valor para contarlo. Aún hoy, cuando subo a dejar ofrendas de maíz cocido y mezcal a la entrada del monte, lo hago sin mirar muy lejos. Por respeto. Y por precaución. Ese año, el venado se volvió escaso. Durante semanas recorrí caminos conocidos sin encontrar rastros frescos. Hasta los cuatíes y los tigrillos se alejaron. Algunos decían que era por culpa de unas nuevas máquinas que estaban metiendo cerca para abrir una brecha hacia el municipio vecino. Otras voces, las más ancianas, decían que la montaña se estaba cerrando. No sabían cómo explicarlo, pero decían que el monte se había ofendido. Que cuando lo hacen enojar, se traga lo que antes ofrecía. Yo no creía mucho en eso. Pensaba que eran historias para espantar niños. Así que una mañana, decidí adentrarme en una zona que rara vez había pisado, un viejo paso olvidado entre piedras enormes, al norte del camino principal. Era un sitio que mi padre me había prohibido cuando era niño, sin dar razones. Decía que ahí no crecía nada útil y que los animales le daban la vuelta. Le llamaban la boca de los 1000 pasos. Llevaba solo mi escopeta, una lámpara y víveres para 3 días. El camino era difícil. La maleza estaba cerrada y los árboles crecían torcidos. Algo en el aire era más espeso de lo normal. Avancé con cuidado hasta llegar a una zona de piedra abierta, como una plataforma natural. Allí encontré algo que me hizo detenerme en seco. Era un montón de huesos perfectamente dispuestos en forma de espiral. No eran huesos de venado ni de res. Eran más pequeños. Humanos. No parecían lanzados ni enterrados, sino colocados con intención. Al centro del círculo, había una piedra negra, alargada, con marcas labradas. No eran letras, ni dibujos reconocibles. Parecían grietas, pero al tocarlas noté que estaban pulidas. Sentí frío. Un tipo de frío que no viene del viento, sino de dentro del cuerpo. Me alejé unos pasos y decidí no tocar nada más. Pero entonces escuché el primer sonido. No fue un gruñido, ni un aullido. Fue una voz. Profunda, apenas audible, que no venía de ninguna dirección clara. Decía mi nombre. No como un grito, ni como un llamado urgente. Más bien como si alguien lo dijera con calma, sabiendo que yo ya lo había escuchado. No corrí. En vez de eso, apunté mi lámpara hacia donde creía que venía el sonido. No vi nada. Pero el monte entero se había vuelto distinto. No había grillos, no había viento. Solo el crujido leve de mis pasos sobre las piedras. Decidí retroceder. Pero el camino por donde había venido ya no se veía igual. Lo reconocía, sí, pero estaba más cerrado, como si la vegetación hubiera crecido en cuestión de minutos. Caminé de vuelta lo más rápido que pude. Pasé la noche en una planicie cerca del arroyo seco, sin encender fuego. Dormí poco,
con el rifle en las piernas. A medianoche, los árboles crujían como si alguien caminara entre ellos. Pero no había pasos. Solo presión, como si el bosque mismo respirara con rabia. A la mañana siguiente, decidí regresar al pueblo. No había conseguido nada y no tenía ánimo para seguir cazando. El monte ya no se sentía como antes. Había estado en zonas peligrosas, con pumas cerca o con la niebla cerrada, pero nunca había sentido que el bosque estuviera observándome. Mientras descendía, noté algo que no reconocí de inmediato: huellas. No eran de animal. Eran huellas humanas, descalzas, que avanzaban en dirección contraria a la mía. Parecían frescas. No era común ver gente en esa zona, y mucho menos alguien que anduviera descalzo por esa piedra caliente y filosa. Seguí las huellas por instinto, y fue un error. A los pocos metros, las huellas se detenían frente a un árbol retorcido. Era un encino viejo, agrietado, pero algo colgaba de su tronco, un amuleto hecho con ramas secas, plumas negras y una figura de arcilla con un rostro deformado. Al tocarlo, sentí un tirón en el estómago, como si hubiera alterado algo que debía quedar intacto. Fue entonces cuando lo vi. Entre los árboles, a unos 20 metros, una figura alta, oscura, apenas visible. ¿No se movía? No tenía rostro, o al menos no uno que pudiera distinguir. Solo una forma humana, cubierta por algo parecido a piel o cuero viejo. No tenía arma, ni antorcha. Solo estaba ahí, mirándome. Le hablé. Le pregunté si estaba perdido, si necesitaba ayuda. No respondió. Al dar un paso hacia él, desapareció entre los árboles. Caminé en su dirección, y al llegar al lugar donde lo había visto, encontré otra cosa, más huesos. Esta vez recientes. Todavía con rastros de piel seca. No eran de animal. Me fui de inmediato. Durante el descenso, el viento cambió. Traía un olor metálico, parecido al de sangre vieja. Al llegar al borde del pueblo, me encontré con don Efrén, un curandero antiguo, que apenas me vio me preguntó si había ido al norte del paso. No le respondí con detalles, pero asintió. Me dijo que necesitaba hacer una limpia urgente. Que lo que había encontrado allá no debía tocarse. Que si despertaba, no volvería a dormir. Esa noche, mientras descansaba en mi casa, escuché golpes en el techo. No eran animales. Eran pasos. Como si alguien caminara lentamente sobre las láminas. Cuando salí con la escopeta, no vi nada. Pero al volver a entrar, encontré tierra húmeda en el pasillo. Y entre la tierra, una pequeña figura de arcilla con mi nombre marcado. Durante las semanas siguientes, intenté seguir con mi vida. Pero no pude volver a cazar. Cada vez que tomaba la escopeta, sentía una presión en el pecho. Los animales se alejaban de mí. Incluso los perros del pueblo me evitaban. Fui a ver a don Efrén varias veces. Me explicó que había cosas en la montaña que no eran del todo humanas. Que algunas eran guardianes puestos ahí por los primeros pueblos, incluso antes de que llegaran los mexicas. Y que si uno molestaba sus sitios, debía ofrecer disculpas o pagar el precio. Le pregunté qué debía hacer. Me dio 3 instrucciones: debía volver a la zona, dejar una ofrenda hecha de maíz cocido, flores de cempoal y mezcal. No debía hablar en todo el trayecto, ni mirar hacia atrás si oía voces. Tampoco debía volver nunca más al mismo sitio, pasara lo que pasara. Seguí sus indicaciones. Fui al amanecer, solo. Subí sin armas, sin comida. Solo la ofrenda en una mochila y el peso del miedo. Al llegar al círculo de huesos, todo estaba como lo había dejado. Coloqué la ofrenda al centro, me arrodillé y bajé la cabeza. El aire se volvió denso. Escuché mi nombre, otra vez. Esta vez no lo dije, no respondí. Solo respiré y esperé. Después de varios minutos, una ráfaga de viento me empujó hacia atrás. Al abrir los ojos, el círculo estaba vacío. La piedra negra había desaparecido. En su lugar, solo tierra suelta. Me levanté y regresé sin hablar. A mitad del camino,
escuché pasos tras de mí. No volteé. Al llegar al límite del bosque, los sonidos se detuvieron. Desde entonces, volví a caminar los cerros, pero nunca con escopeta. Me dediqué a llevar ofrendas cada año al borde de esa zona, sin cruzarla. El monte me aceptó de nuevo, pero con condiciones. Ya no soy cazador. Soy testigo. Y cuidador del límite. A veces, los jóvenes me preguntan por qué no les enseño a cazar allá arriba. Les digo que no todo lo que habita el monte es para atrapar. Que hay presencias más antiguas que nuestras familias, y que si uno las despierta, debe estar dispuesto a pagar. Porque hay huesos que no descansan, y un guardián que vigila sin rostro, esperando al siguiente que cruce sin permiso.